Les damos la bienvenida a todos a esta nueva actividad del ciclo que estamos desarrollando en ASAPIA durante este año, que hemos llamado Problemáticas Diagnósticas en la Actualidad, porque justamente nos parecía que las temáticas de infancias y adolescencias, que siempre nos interpelan en términos teóricos, clínicos y ético-políticos, nos exigía volver a pensar algunas cuestiones cruciales, sobre todo en un contexto donde están en disputa los diagnósticos y las problemáticas diagnósticas en un marco de avance de ciertas lecturas psiquiatrizantes, medicalizantes, psicofarmacologizantes del padecimiento infantil, con lo cual volver a la metapsicología psicoanalítica, volver a la reflexión psicopatológica, nos parecía que era algo sumamente necesario y más pensando en un contexto por lo menos local, argentino. Hay colegas de otras latitudes en este grupo, en este entorno, en este grupo, en esta actividad, pero particularmente en Argentina, con un notable retroceso de las políticas públicas vinculadas a infancias, adolescencias, entre otros retrocesos y crueldades que venimos experimentando, con lo cual también esta instancia nos parecía que era un modo de recuperar un pensamiento psicoanalítico situado en las condiciones históricas contemporáneas y las interpelaciones que eso produce a nuestros diagnósticos y a nuestras prácticas. Este ciclo se sigue extendiendo los primeros miércoles de todos los meses hasta fin de año. Tuvimos ya dos primeros encuentros, uno justamente con Alicia, relevando cuestiones metapsicológicas del diagnóstico, el anterior conmigo, pensando las cuestiones de género en la infancia, y hoy con Jorge, que nos va a comunicar sus ideas respecto de familias y diagnósticos en las infancias con patologías graves, un tema importantísimo en este contexto. A Jorge, todos le conocen, es un colega muy querido, muy respetado, muy valorado en ASAPIA. Es nuestro coordinador del posgrado en discapacidad, que es uno de los dos posgrados que ASAPIA desarrolla, el de infancias y adolescencias y el de discapacidad. Por supuesto que, como decía Alicia, la capacidad de multiplicación y desdoblamiento de Jorge es extraordinaria. Quienes siguen más o menos su participación en redes saben que es imposible seguir la agenda de Jorge. Con la cantidad de aportes que hace todo el tiempo, con un enorme nivel de compromiso en términos teóricos y clínicos, y para nosotros, por supuesto, que él disponga de un tiempo extra para este ciclo de Asapia es, por supuesto, un honor y es un placer. Así que, ¿qué más decir de Jorge? Los antecedentes académicos son páginas y páginas extensísimas de todo lo que él ha desarrollado en la vida universitaria, en la vida institucional, en la vida académica y desde hace mucho tiempo nutriendo de vitalidad también el espacio institucional de ASAPIA. Así que como presidente de ASAPIA agradezco mucho a Jorge, también por supuesto a Alicia, que es quien está coordinando todo este ciclo, porque venimos trabajando con cuestiones muy potentes en estos encuentros y ya anticiparemos también al final lo que se Bien. viene para los próximos encuentros, donde también seguiremos abordando cuestiones de suma urgencia en este contexto en el cual estamos. Así que de mi parte, la bienvenida a todos, el agradecimiento por acompañarnos esta noche y el auditorio es tuyo, Jorge. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Facundo. Gracias, Alicia, también como integrante como de coordinadora de la Comisión Científica de ASAPIA. ASAPIA es una institución que yo quiero mucho, de muchísimos años, ya somos familia de tantos años trabajando, aportando distintas modalidades. Ahora con esta modalidad virtual, que uno extrae la presencialidad, pero le da también la posibilidad, un miércoles a las 20 horas en nuestra sede, estaríamos solos. Entonces, de alguna manera, esto nos da, y también colegas de Chile o del interior, y me parece que da toda una cuestión importante. Así que para mí es un honor estar y siempre acompañando mi proceso. Bien, lo que yo traigo en relación al ciclo de conferencias, me pareció muy interesante
lo que plantea Sapia de las problemáticas de los diagnósticos y las complejidades, y lo que yo traigo hoy a poder pensar el término de familias, no tanto de padres, y vamos a ver por qué me refiero a pensar familias y no padres, padres, madres, en los diagnósticos en las infancias con patologías graves. Entonces voy a tomar tres ejes. Familias, su entramado, cómo pensar las infancias con patologías graves y por supuesto los contextos actuales, que es lo que me dio pie Facundo, que eso también es una cuestión no menor en estos tiempos, ¿no? Si bien son temas que siempre han existido, pero me parece que tienen otra visibilidad y otro impacto. Y también nosotros tenemos que ir viendo lo vigente y lo actual. ¿Qué es lo vigente en la psicopatología infanto-juvenil? Pero ¿qué es lo actual también? ¿No? Porque muchas veces hay como muchas preguntas que nos hacemos, los que venimos hace mucho tiempo trabajando y los que se están formando también estas cuestiones. En primera instancia, vamos a hacer a muchos ya han estado en los otros ciclos, para otros puede ser la primera vez. Hacemos un ciclo de encuentro que sea un intercambio. Por eso lo pongo un power y cualquier persona, cualquier colega que quiera, profesional, que quiera desmutearse, se desmutea en ese momento. No espera que yo termine. No es una masterclass. ¿Está claro? Es un intercambio con algunas ideas que yo voy haciendo, pero a lo mejor en el contexto. Veo gente que trabaja en escuelas. Salud, Emi, acá hacemos todo solo. Bien. Entonces, cualquier cuestión que ustedes necesiten intercambiar, no esperen a que termine. Se desmutea y para después en el final, por supuesto, se redondea. Pero si alguien quiere, el que no puede desmutearse, lo pone en el chat. Allá Alicia me va a ayudar, o alguien de Asapia también, Magdalena, Solán. Yo ya voy mandando al frente a quien me pueda acompañar si hay una catarata de chat o a veces no. Bien, en primera instancia, tenemos que ver que el escenario de la clínica con las infancias es pensar y repensar modos de abordaje posibles. Es decir, así como se habla de la plasticidad neuronal, también tenemos que hablar de una plasticidad psíquica. ¿Qué llamamos plasticidad psíquica, que es muy importante en las infancias? Un abordaje de un aparato psíquico en constitución, un sujeto, un devenir, un sujeto en estructuración con múltiples posibilidades. Es decir, que de alguna manera, cuando hablamos de patologías graves en la infancia, nos referimos a aquellos niños que pueden ser que no juegan, aquellos niños que no hablan, aquellos niños que tienen dificultades para conectarse, que se desconectan, cuestiones con el cuerpo. Si bien nosotros no estamos en desacuerdo de pensar los diagnósticos, porque el diagnóstico es necesario para establecer un camino de ruta. Lo que pasa es que cuando hablamos de infancias, tenemos que tener claro que es un aparato psíquico en constitución y todo lo que podemos diagnosticar, o bien el diagnóstico, porque nosotros vamos a ir viendo que lo actual, vamos a ir viendo cómo llegan las familias a las consultas institucionales, a las escuelas, a los consultorios, a las obras sociales. Este es una complejidad muy fuerte porque yo veo que las familias vienen con mucha certeza, ¿no? Y ahí es complejo nuestras intervenciones. La certeza de los diagnósticos en las infancias cada vez son más fuertes. Por supuesto que son diagnósticos que hay que ver en qué contexto fueron dados y muchas veces hay todo un devenir biomédico muy fuerte, hegemónico médico, que a veces no lo hace el psicólogo, el psicoanalista. Creo que cada vez más en las patologías de la infancia, antes parecía que era más el diagnóstico vinculado a la pediatría y la psiquiatría infantil. Ahora viene mucho del neurólogo infantil. Lo que ese también es una variable que se fue jugando entre los hace 10 años, 20, con mucha fuerza, mucho más en los últimos años, el diagnóstico neurológico, ¿no? Que uno no está en desacuerdo, por supuesto, pero que de alguna manera puede obturar. Yo siempre digo que hablar de las infancias implica hablar de varios diagnósticos. Está el diagnóstico que aparece en neurológico, pero después vamos a ir viendo. Aquí hablamos de un diagnóstico metapsicológico, como dijo Facundo, que también lo comentó Alicia en su presentación. Un diagnóstico que tiene que ver de un psiquismo en formación, pero yo voy a agregar
en las patologías graves el diagnóstico de los entramados familiares, que me parece que no es una cosa menor para darle una vuelta a esta cuestión de las patologías complejas y graves. En primera instancia, tenemos que repensar también que las intervenciones estructurantes, como psicólogos, psicoanalistas y otras disciplinas, tienen que ver aliviar y disminuir el sufrimiento psíquico. Primero que una de las cuestiones es que viendo, porque cada vez más hay una tendencia a diagnosticar conductas, diagnosticar comportamientos. Es muy habitual, por eso aparece lo fenoménico, que si hoy nosotros como especialistas de niños tenemos que tener una capacidad de observar, el psicoanalista de niños es aparte de tener formación, lo mismo que un docente, lo mismo que un acompañante terapéutico, un psicopedagogo, todas las disciplinas. Yo voy mirando las caras y me voy viendo quién me va disparando las disciplinas, directora de escuelas. Ahí sí tenemos que cerrar porque yo me disperso. Yo tengo un problema que me disperso Sí, mucho. A ver, porque quiero saber de qué están sí. hablando. Muteen todos. Yo también voy a mutearme, pero alguno está haciendo rebote. Bárbaro. Sí, 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 no se detecta. Bárbaro, muchas gracias, Alicia. No, porque uno quiere escuchar, ¿no? Por lo menos yo soy curioso. Entonces, sí, sigo con la. Bueno, entonces, volviendo a esta cuestión, que una de las cuestiones fundamentales es que cuando hablamos de las disciplinas es ver los diagnósticos de diferentes disciplinas, no solamente el diagnóstico médico, el pediatra, el neurólogo, que es necesario, yo no digo que no, pero cómo poder pensar los diagnósticos de las diferentes disciplinas, porque no alcanza con ver un diagnóstico de una sola disciplina, ¿no? Y esto porque hay que, pero no para fragmentar al niño, después tenemos que integrar estas cuestiones, pero muchas veces los diagnósticos por disciplinas qué pasa con cómo está armado su lenguaje, qué pasa con su cuerpo, qué pasa con las cuestiones del aprendizaje, de la inteligencia, cuestiones psicopedagógicas, nos va a dar una totalidad de ese niño y de esa niña después integrado, ¿no? Porque si no, ese diagnóstico puede ser obturante, el único diagnóstico, ¿no? Por eso es importante. Lo que pasa es que ahí la complejidad es también tener el riesgo de no abrumar al niño, porque muchas veces el niño está intrusado de muchas intervenciones. La intrusión no es solamente una cuestión de una operación, que ahora podemos hablar de intervención. Yo trabajo mucho con niños con mucho compromiso orgánico, ¿no? Y ya de por sí está intrusado por las intervenciones tempranas, estudios, pero si no pensamos en esos niños, pensamos en niños donde empiezas a tener dudas pero ¿por qué no habla? ¿Por qué no juega? ¿Por qué no se conecta a la escuela? Etcétera, etcétera. Corremos el riesgo de la multiplicidad también de intervenciones, ¿no? Y eso también es otro riesgo, ¿no? Que para buscar, obviamente, qué pasa también los excesos. Por eso, realmente, cuanto el niño, cuanto más pequeño es, por eso hablamos de infancia, pero también podemos hablar de adolescencia, pero más de infancia, que era un poco lo que yo trato de transmitir, es ir viendo qué jerarquizar en estas cuestiones de las disciplinas. Realmente sabemos muy bien que el tema del lenguaje no es un tema menor en el armado del psiquismo. Bueno, yo tuve 37 años como docente de la carrera de fono, ahí sí ves que me fui a este lugar, me terminé o me jubilé de la cátedra después de 37 años, y trabajando el tema del psiquismo y el lenguaje es clave para entender las problemáticas, no, pero no una fonodiología que rehabilite, sino previendo cómo está armado lenguaje, pensamiento y psiquismo, ¿no? Y que me parece que es importante para dar cuenta. Entonces, volviendo al tema de la problemática de las infancias, uno podría pensar que, hablando, Susana Grosso es la que está ahí. Pero, bien, perdón que mando al frente, pero es la única manera, yo la No, conozco, así porque que por eso puedo. es el programa lector Ah, que habló. Perdón, voy a ver si lo no, no, puedo. no, Antes no había hablado. bárbaro, No, antes no era yo, bárbaro, no, bárbaro. no. No, antes No, voy a no, ver no, si lo bueno, puedo silenciar. dale, dale, dale. Y si no, desde Alicia también, no sé si puede silenciar.
pero hay que ver. Sí, creo que sí. Volviendo. Ahora me fijo. Entonces, Lo bárbaro. único, puedo pasar un aviso nada más. Las personas que entran con el nombre de Samsung y demás, les voy a pedir que renombren la imagen, ¿sí? Nada más. Bárbaro. Gracias. 10 puntos, gracias. Volviendo, entonces cuando hablamos que son niños en el armado de la constitución psíquica, tenemos que pensar los momentos constitutivos de lo intersubjetivo, intrasubjetivo y transubjetivo. Lo intersubjetivo, lo bidimensional, obviamente, de la díada, del niño o la niña con el adulto. Lo intrasubjetivo no es una cosa menor, que es el tema del mundo interno de ese niño, y en especial del mundo de las fantasías, especialmente aquellos niños con dificultades de la simbolización, aquellos niños que no juegan, o que tienen una fuerte inhibición, fuerte retracción. Tenemos que ir viendo cómo poder entender ese mundo intrapsíquico, no apurarnos por la observación de la conducta, que si bien sabemos muy bien que muchas veces niños y niñas son diagnosticadas por la conducta, y ese es el problema y el comportamiento, tenemos que ver al interior de lo intrapsíquico qué pasa con ese mundo, obviamente. Y por supuesto que los transubjetivos también en las infancias es importante, y mucho más en épocas de pantallas, en épocas donde lo visual tiene una presencia muy fuerte, aunque el niño no esté con una pantalla y la familia puede de alguna manera negociar, porque en realidad también el niño necesita estar con las pantallas, depende por supuesto de las edades, con todo lo que eso implica. Eso después lo podemos ver porque cada vez hay más cuestiones e investigaciones de lo que implica las pantallas muy temprano, pero también lo importante es ir viendo cómo el niño, la niña, va atravesando lo epocal de las imágenes. Porque el niño puede ser que el niño no está con pantalla, pero hay una tele prendida y ve algo de un hecho de violencia, de cuestiones de la guerra, de todas las cuestiones que vamos transitando y que el niño puede naturalizar, pero que son como imágenes mudas. ¿A qué llamo imágenes mudas? Queda en el psiquismo algo de lo mudo de esa imagen que es violentado y que genera como un barullo en su psiquismo. Muchas veces yo me he encontrado con niños dibujando cuestiones y que de pronto tienen que ver con escenas que vio como de pasada, de alguna manera. No, no pasa porque estuvo expuesto 10 horas, 5 horas. Y a veces cuando hay hechos que son de notable violencia en lo cotidiano, también es importante ir viendo ese niño qué información tiene o no, no incluirlo en una forma que obture el encuentro con el niño y con la niña, pero dar cuenta también que eso puede estar jugando de alguna manera, que el niño puede estar aterrado de algunas escenas, ¿no? Que como esos miedos sin nombre, ¿no? Como esos terrores sin nombre, pero que ahora, por lo visual, generan un gran impacto en el armado del psiquismo. Así que me parece que eso también son variables de lo, de lo transubjetivo, cuando se habla de lo cultural, y muchas veces los niños no lo descartamos solamente por sus pantallas, pero puede haber el efecto que aparece en relación con otros. Bien, en realidad podríamos pensar que si lo grave en la infancia tiene que ver con niños y niñas con fuertes rasgos de retracción, ¿no? Con fuertes rasgos de inhibición, también aquellos niños con una significativa hiperactividad, como lo disruptivo. Todo el tiempo yo veo, obviamente, las consultas, cómo se juega, ¿no? Rápidamente el diagnóstico en aquellas conductas disruptivas, impulsivas, que a veces no depende de buscar algo en el afuera, como una frustración, como una cosa tan lineal, sino que aparece efecto de algunas acumulaciones que aparecen en su psiquismo. Pero lo que queda claro es que son niños, niñas que no encajan, diríamos, en las expectativas y exigencias familiares y escolares. El niño que no encaja es todo un tema no menor, realmente, ¿no? Uno podría pensar, ¿cómo diferenciar lo inclusivo de la convivencia? Cada vez más se piensa las infancias en términos no solamente de la inclusión, sino en convivencia.
Cuando hablamos de convivencia, es más allá de lo inclusivo, sino que hablamos de las infancias, la posibilidad que trascienda la cuestión de las adecuaciones, de lo normativo, y qué capacidad tiene el niño. Yo siempre digo que hay un paradigma muy importante en las infancias, que es el tiempo libre y la recreación. Las infancias si no es un niño que es un alumno o es un paciente todo el tiempo, es paciente y alumno. ¿Y qué pasa con la recreación y el tiempo libre? No, muchas veces los niños con patologías graves, con diagnósticos tempranos, están como abrumados de espacios que tienen que ir, que allá, para acá, y que hay poco espacio realmente para lo que llama la recreación, porque si bien nosotros jugamos con los niños, es un juego con una función terapéutica, ¿no? De alguna manera. Por lo cual muchos dicen, padre, ¿por qué está cansado? Si él juega con la kinesiología, juega con la fono, juega con el psicólogo, etcétera. Pero de alguna manera tenemos que ir viendo cuál es el lugar que tiene en esta constitución el espacio libre y la recreación, ¿no? Si hay modelos familiares muy endogámicos realmente, donde circula un excelente alumno, un excelente paciente que cumplen, que son familias, estas familias que uno dice son excelentes porque son muy colaboradores y todo. Pero cuando vos indagas al estilo de que decía Verasturi y preguntar cómo el día del niño fin de semana, vos te vas a dar cuenta que hay un modelo de endogamia, de encierro, ¿no? Yo justamente en el libro que publiqué en el 2024 sobre pandemia y traspandemia en las infancias, planteo que hay como un efecto en algunos grupos familiares, con niños y con adolescentes, y también adultos más allá de las infancias en creencias, que es vivir en pandemia permanente. Como que la familia quedó en esa cuestión de vivir en pandemia, como hacer todo lo presencial obligatorio. Las escuelas, por suerte, son presenciales, las actividades sí, algunas consultas pueden ser virtuales, las psicoterapias podemos ver en las infancias qué pasa con la virtualidad y la hibridez, con todo lo que implica, ¿no? Y la complejidad, lo cual no se puede decir que sí, que no, hay que ver en cada situación, pero fundamentalmente tenemos que ver qué pasa si la familia vive en esa traspandemia, ¿no? Con estos niños que están abrumados durante la semana de escuelas, de corridas, de tratamientos, y que no hay un espacio para, para disfrutar del tiempo libre, de todas las posibilidades, no importa, puede haber una plaza, no hablamos de un viaje, de una salida difícil, compleja en estos escenarios, pero sino ir viendo cuál es el lugar que tiene el niño y la familia también de disfrutar de ese tiempo libre, ¿no? De la vitalidad, como yo llamo. Si la vitalidad está al servicio del trabajo, de los tratamientos, y después la familia no está vital para otras cuestiones. O incluso adentro de la casa, que quede claro, ¿no? Adentro de la casa, que a veces, no sé, con el frío uno no va a pretender que uno salga, pero sí poder encontrar un lugar de ese tiempo libre donde el niño y la niña deja de ser paciente y deja de ser alumno, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces podríamos pensar, de alguna manera, en estas cuestiones, es cuando hablamos de las patologías graves en las infancias, yo sigo. Cualquier cosa cuando quiera, alguien se desmuta, todavía son los primeros minutos y hay mucho para decir, pero cualquier cosa acá estoy, ¿no? Por supuesto. Y hay cosas que se pueden retomar. Uno podría pensar que la manera de poder entender también las infancias con patologías graves es, por un lado, ir viendo cómo el niño está investido por la familia. El investimiento libidinal es clave. ¿A qué llamamos investimiento libidinal? Obviamente. Podríamos pensar, de alguna manera, hay familias que obstaculizan la autonomía, hay familias que favorecen la autonomía. Entonces acá podríamos pensar, muchas veces hay familias que sobreinvisten al niño. Sobreinvisten al niño es lo que podemos pasar, el exceso de la sobreprotección, pero el exceso de hacer por él. Cuando el niño tiene dificultades para conectarse, para el lenguaje, para hablar, es muy habitual que la familia haga por él, conteste por él, ¿no? Acá hay distintas disciplinas, pero cuando nosotros tratemos siempre en un proceso terapéutico, cómo poder lograr algo de la intimidad y la privacidad del niño.
y acá es muy complejo, que para armar un psiquismo también con fallas, tenemos que ir viendo qué capacidad podemos hablar de lo privado, de lo íntimo, ¿no? Incluso en las infancias. Porque muchas veces en los niños con dificultades todo se hace público. Cuerpo público, palabra público, pensamiento público, decisiones públicas. Entonces muchas veces cuando yo hablo de la familia que sobreinviste, me gusta más que decir sobreproteger, ¿no? Sobreinvestimiento, porque el sobreinvestimiento lo que va a hacer es un arrasamiento de esa subjetividad en crecimiento. Y las familias, y ahora después vamos a ver por qué hablo de familias, lo que se pone un posicionamiento no solamente de no favorecer la autonomía. Cuando hablamos de autonomía no solamente hablamos de las habilidades psicosociales, ¿no? Que el niño pueda vestirse solo, a pesar de un déficit que puede, porque yo que trabajo en el campo de la discapacidad, aunque no quería centrar la charla puntualmente solamente en el tema de la discapacidad, pero muchas veces vemos que hay niños, niñas, que por alguna falla en la cuestión del lenguaje y de su propio cuerpo están hiperasistidos. Entonces podría el niño vestirse, comer y sin embargo, entre para ser más rápido, porque ¿qué pasa? Los niños con dificultades tienen lo que se llama otra lógica. No son más lentos, tienen otra lógica en su movimiento, lógica de pensamiento. Entonces, en este acelere que todos tenemos y que aparece en la familia también, ahí tenemos que ir viendo también si la familia lo que hace al sobreinvestir al niño, a la niña, es no arrasar la subjetividad, no habilitar la autonomía, pero otro término que yo quisiera incluir, que es el problema de la autodeterminación en las infancias. ¿Qué es la autodeterminación en las infancias? Como el armado del psiquismo. La autodeterminación, a diferencia de la autonomía, es no solamente de herramientas y recursos que el niño pueda, no sé, vestirse, ¿no? Comer solo, con algún auxilio, depende de la situación puntual, algún apoyo más que auxilio. Cuando nosotros diferenciamos autonomía de autodeterminación, lo que hablamos de la autodeterminación es darle la posibilidad que el niño pueda tener alguna capacidad de decisión, de deseo y de fantasía. Esto es una construcción, pero solo podemos ver adolescentes que no tienen que no está habilitada la autodeterminación por efecto de la sobreinvestimiento. Entonces vamos a ir viendo, porque a veces hablamos de niños que tienen dificultades porque no se vinculan a la escuela, porque no juegan o son muy disruptivos. Y después vemos al interior de las familias que hay colecho, ¿no? De alguna manera, que es un gran tema no menor en las infancias y posterior, ¿no? Y la cosa no es dar una directiva, se va a entender qué pasa en las familias, en esa cuestión de ese armado del colecho, donde a veces el colecho puede ser una repetición, y ahí vamos a los entramados familiares, de las historias familiares. Para entender un niño con patología grave, por un lado, ver la sobreinvestidura, ahora vamos a ver la desinvestidura, y después vamos a ver la trama familiar para no confundirlo. Así como la familia, hay familias que sobreinvisten, hay familias que desinvisten. ¿No? ¿Qué es desinvestir a un niño? La desinvestidura de un niño tiene que ver mucho con un niño que no es mirado, un niño que no está catectizado realmente, ¿no? Como lo opuesto a la sobreinvestidura. Y es un momento donde realmente hay violencias visibles e invisibles, ¿no? No hace falta que la familia, por supuesto, de una violencia activa, puede ser un maltrato pasivo. En muchos libros hablaron de las violencias invisibles, y me parece que no es un tema no menor. Aquí yo llamo violencia invisible. Yo que trabajo mucho con familia, con padres, como ustedes también, respeto mucho el encuadre del niño. El día del niño, el niño viene el miércoles a las 5, ese es el espacio del niño, la entrada y la salida. De con la familia, yo le planteo que lo que quiera comunicarme me lo comunica un ratito antes por audio, después hablamos del problema de los audios, ¿no? Que es todo un tema en las patologías graves por la desesperación tema de la familia, las angustias, pero en especial también planteo que ese es el espacio del niño, que es construir espacios de intimidad y privacidad en el niño. Entonces, las entradas y las salidas es saludarnos y nada más. Porque cuando el otro empieza a hablar,
desinviste al niño como si fuese un objeto, como si fuese un muñeco ahí. No sé si está claro. Digo muñeco por ser educado, pero es el arrasamiento y pareciera que ahí no hay objeto, ¿no? Los otros días me pasó, antes de ayer, yo voy así me echando recuerdo, que una mamá me había pedido una entrevista en un horario puntual, preocupada por su hija adolescente con un retraso y unas cuestiones complejas de su estructuración. Y a mí me pareció, como estaba, digo, ¿estás manejando? Yo sí, sí, estoy manejando, pero no hay problema. Escucho la voz de la nena. Ella está, pero ella está con el, con el iPad atrás, así que no hay problema. Le digo, no, el problema lo voy a tener yo, no vamos a hacer la entrevista. No, pero no hay problema, tranquilízate, Jorge, que no va a pasar nada. Yo estoy manejando tranquila. Estoy sin manos, se puede hacer. Le digo, pero no. Volviendo al tema del encuadre, y con lo que implica eso, le digo, vamos a hacer una cosa. Y ella insistía, no, yo necesitaba mucho la entrevista, fue muy difícil coordinar. Digo, bueno, ¿a cuánto estás de tu casa? 10 minutos, 15. Bueno, yo ahora corto y cuando llegues a tu casa, me llamas. Y sin tu hija atrás. Hay algo en estas etapas, en esta época, que es la pérdida de los encuadres, con todo lo que implica, y también la dificultad del otro se convierte en objeto, porque ella quería manejar en todo lo que implique, yo ser testigo, yo que sé, de una escena, la mamá que se angustia, no, obviamente por cuestiones de su hija puntualmente, y una hija de 14 años que iba a estar desconectada, pero que iba a hablar frente a su hija, no sé si está claro. Ella después me dijo, ya se había enojado mucho, a los 14 minutos me llama como una trompa. Ah, pensé que no me estaba haciendo. Yo estoy acá esperándote. Ella me dice que hace su análisis con su terapeuta. Y a veces mi terapeuta maneja. Digo, bueno, está bien, cada uno. Yo no haría una sesión ni manejando ni escuchando al otro, ¿no? Entonces, volviendo a esta cuestión de algunas cuestiones que hay como ciertas habilitaciones y otras cuestiones que tienen que ver con un posicionamiento ético que es el trabajo y los encuadres, ¿no? Que a veces corremos el riesgo de perder, como esto de los audios que yo decía, que muchas veces trabajando en infancia y en infancias con mucho compromiso psíquico y psicopatológico, hay mucho audio y uno habilita. Hay un momento que ese audio se tiene que convertir en una entrevista, en un seguimiento. No, hay un momento donde uno contesta y me parece que se hace muy complicado, ¿no? Con lo que implica. Entonces ahí me parece que es importante ir viendo dónde poder parar para poder escuchar. Y a veces pasa, bueno, yo ya te dije todo, ahora quiero ver que me des, vieron que la familia a veces busca también certezas en nosotros, aunque saben que estamos un espacio más psicocrítico, pero a lo mejor la familia en ese momento pide algo puntual que también es importante que nosotros podamos acompañar. Pero Jorge, corremos el riesgo, sí, Melissa, qué bueno. te hago una consulta. En esto cuando hablas de las violencias invisibles, ahí también entrarían estos padres que a veces desde la institución hay que perseguir para controles médicos, neurológicos necesarios, futuras cirugías. Ahí entra eso en estas violencias invisibles. Interesante lo que decís, claro. Ahí es entre una violencia invisible y lo que yo llamaría una desmentida. Son familias que no niegan. Es como hay una parte del yo que sabe que necesita y otra parte del yo que lo desmiente, ¿no? Podemos, el modelo que plantea Freud sobre el fetichismo, ¿no? Y las cuestiones de mentira. Hay de mentiras funcionales, que siempre plantean las infancias graves, y hay de mentiras patológicas. Las de mentiras funcionales, como violencia invisible, es necesaria, porque si la familia está todo el tiempo pendiente que ese niño tiene esta dificultad con el lenguaje, con el cuerpo, con su motricidad, estaría en una situación melancolizada y no podría salir al mundo. ¿Está claro? Pero están las violencias invisibles de desmentida patológica, que está más del lado de una pulsión de muerte. La desmentida funciona al servicio de la pulsión de vida, porque de alguna manera siguen con su proyecto, con su hijo en silla de ruedas, con su hijo con su dificultad severa de aprendizaje, pero siguen pidiendo ayuda y siguen remando
podríamos pensar, cuestionando espacios, buscando ayuda. Pero la identidad eh, patológica, yo digo, está al servicio de la pulsión de muerte, porque de alguna manera desmienten ese fragmento que necesita vitalizar, ya sea para un seguimiento. Y esto es muy complicado, porque uno termina en una cuestión compleja a nivel institucional, porque trabajas en instituciones, ¿no? Lo preguntas, ir viendo qué estrategias implementar siempre, y ahí vemos el tema de familia, cómo ampliar el panorama. Porque muchas veces uno tiende en estas violencias invisibles trabajar con un solo integrante de la familia, colocar un porcentaje muy alto, la mamá o el adulto responsable. Y ahí yo voy a abrir el juego, por eso hablé de familias en el comienzo, lo anuncié, pero todavía no lo desarrollé para generar intriga. Es como pensar, bien, ahora iba contestando, Iliana, es el tema de cómo de alguna manera en ese entramado familiar tenemos que pensar cómo incluir también otros que tienen mucha participación en la patología grave del niño, ¿no? Cuando un niño tiene que llevar a la escuela, a los tratamientos, muchas veces no solamente la mamá, porque la mamá también tiene que trabajar, horario, entonces aparece la abuela, aparece el abuelo, aparece un hermano. En esta cuestión de la familia, yo muchas veces me he encontrado con abuelas muy colaboradores, que lo traen con niños muy disruptivos, con dificultades en la entrada, con dificultades que me dicen, Jorge no se quiere bajar del coche. Y bueno, tranquila, yo salgo al coche y vemos cómo hacer la estrategia con todo lo que eso implica. Yo no tengo una dificultad de salir y trabajar y muchas veces me he metido en coche de la abuela y le dije a la abuela, saque la llave y váyase, me quedo un rato con el niño con lo que pasa. Pero ahí lo que yo fui comprobando y necesario, que también la abuela, el abuelo, familiar, también incurrió en el proceso terapéutico. Es no solamente hacer un comentario, sino también incurrir en los procesos, ¿no? En los procesos terapéuticos, como también, porque no veo a Victoria que dirige la institución y también vi ahí a Valeria González, que también es parte de Piedra Libre, también cómo incluir a otros integrantes de la familia que no sean mamá y papá. Que me parece que esto es importante en talleres o en espacios. Yo trato de pensar el dispositivo en diferentes escenarios para que no quede reducido en el espacio de la psicoterapia y del consultorio. Pero, y que muchas veces yo me he encontrado en capacitaciones, en talleres, cómo convocar a otros que no sean mamá y papá, ¿no? Talleres para hermanos, que tengo bastante experiencia, pero también convocar a un espacio psicoterapéutico, ahora puntualmente a un hermano, a una abuela, darle un encuadre de un encuentro, ¿no? A una abuela, porque muchas veces me he encontrado, bueno, es autista, usted sabe, los autistas, y hay toda una certeza que esta abuela armó, ¿no? Y que en tiempos de Google ahora sería inteligencia artificial para ponerlo más moderno, ¿no? Antes podíamos ser que googleaban, ahora hay inteligencia artificial, y que la familia viene con muchas certezas, ¿no? Pero que en esa certeza lo que se pierde es la singularidad, la subjetividad y lo específico de cada niño con ese diagnóstico. Entonces, es evidentemente que la abuela lo agrupa porque lo encontró, que lo alivió, le puso un nombre, pero es mirado todo el tiempo como un autista. ¿Qué es mirar a un nieto como autista? ¿Qué es mirar a un hermano como autista? Entonces, muchas veces yo me he encontrado en psicoterapia de abuelas, abuelos que acompañan, y primero pidiendo permiso a los padres, y me dicen, sí, por favor, pero que mi mamá haga la entrevista con vos, yo no quiero estar en esa entrevista. Está bien, y es lógico que esa mamá no quiere estar con su propia madre, ¿no? Con todo lo que implica. Y ahí podemos ver lo que yo llamo, eh, lo que llaman los modelos de salud y enfermedad. Cuando hay un niño con patología que necesita ser asistido por distintas disciplinas, tenemos que ir viendo cuáles son los modelos identificatorios que tiene ese adulto que acompaña en relación a la salud y la enfermedad, ¿no? Con todo lo que implica qué salud y qué la enfermedad,
y que muchas veces el niño no está enfermo, pero como está rodeado de la atmósfera médica, por algo como dijiste, Melissa, por lo que no va a dar seguimiento, entonces de alguna manera parece que el niño es un enfermo. Vieron que hay todo un debate fuerte que en el campo de la discapacidad, un niño con discapacidad no es un niño enfermo. Sin embargo, muchas veces niños vienen de la atmósfera médica con muchos controles médicos, no solamente neurológicos, sino de fisiatras, de neurocirujanos, de un montón de cardiólogos infantiles, de neumólogos infantiles, donde todo el tiempo está la atmósfera médica muy fuerte y parece que el niño está asociado a la enfermedad. Por eso, cuando el adulto acompaña, es muy importante rastrear el modelo de salud y enfermedad que tiene cada uno de su propia historia. Muchas veces, esto que vos decías, Melissa, que hay que perseguirlo, más que bajar una línea, y esta cuestión uno se pone súper yoico y es complicado, es poder ir viendo qué experiencias. Siempre, cuanto más historizamos con los familiares, más vamos a llegar en el armado del psiquismo del niño. Tenemos que historizar para después volver al niño y a la niña. ¿Qué es historizar en los modelos de salud y enfermedad? Esto sería dado que de alguna manera tenemos que ir viendo cómo la familia fue cuidando su propia historia. A veces pasa que el desinvestimiento es porque hay padres que no han sido cuidados o abuelos que no han sido cuidados. Y hay algo que se repite como algo de lo transgeneracional. A veces son formaciones reactivas. A mí me descuidaron, ¿no? Y por eso ahora yo no puedo parar de cuidarme y cuidar. Entonces, yo planteo acá dos cuestiones. Por un lado, ¿cuál es el modelo de cuidado que tuvo este niño, de esta abuela niña, de este abuelo niño, de este padre niño, de su propia historia? ¿Está claro? Para ir viendo qué modelo se puede reeditar, se puede repetir sin darse cuenta. Cuando vos, Liliana, por ahí en el chat, preguntás ejemplo de violencia invisible, me estoy refiriendo, por ejemplo, a aquellas cuestiones donde de alguna manera los padres, el adulto, empieza como a, eh, de alguna manera, a posicionar el cuerpo, fusionar el cuerpo del adulto con el cuerpo del niño, ¿no? En esa desmentida, como yo decía, el otro hace por él y sabemos muy bien que muchas veces uno da autonomía cuando enseña al niño. A veces hay niños que no está alojado en una posibilidad de una cierta autonomía y es una forma invisible de violencia, de arrasamiento, porque todo está hecho por el niño. Le voy a contar un ejemplo de violencia invisible como acto en una sesión con un joven un poquito más grande, pero violencia invisible al fin. Yo tengo pacientes que muchas veces vienen acompañados por cuidadores, por acompañantes, como parte del dispositivo, ¿no? Llevarlo, acompañarlo, con todo lo que implica. Bueno, y la familia encuentra el cuidador que puede, por muchas variables, acompañantes. Sabemos que es muy fácil cuestionar y a veces lo que yo hago es tener entrevistas con estos cuidadores, asistentes, para dar herramientas, porque bueno, olvídese, este acompañante no sirve y la familia es el que pudo encontrar los horarios y que esto y lo otro. Entonces, con un joven de 16 años, un adolescente, con dificultades con el lenguaje, pero con ninguna dificultad motoras por las dudas, pero con muchas dificultades de simbolización, con muchas cuestiones disruptivas. La cuidadora que ahora está en una cuestión de poder levantarlo ella como indicación, que se corra la madre, la pareja de la madre con todo lo que implica. Entonces viene como muy alterada al encuentro de la sesión. Se dijo, no puede ser más con, bueno, le digo, no, con Lau no puede ser más. Yo la vi tan alterada a la señora que así fue viajando para dar la sesión. Digo, para, entramos un ratito y me contás todo eso adentro, pero un rato, porque acuérdate que es la sesión del agua. ¿No? Sí, sí, es un ratito. Entonces yo tengo un consultorio con mucha calefacción, entonces ya lo que hace, mientras me cuenta, desbordada, le saca el pasamontaña, le saca los anteojos, le saca, y ella hablaba. Mi paciente ahí. Entonces le digo, ¿terminaste? Porque se quejaba de toda la cuestión de, bueno, de lo que implica levantarlo a la mañana, ¿no?
por cuestiones complejas que ahora tiene este lugar, estamos trabajando. Yo le digo, mira, Ernesto, me parece que hay algo que vos recién avanzaste sobre el cuerpo de él y que Lauti no dijo nada. Y acá cuando él viene, él se saca eh, el pasamontaña, está sin anteojos. Lauti, está sin anteojos. ¿Te diste cuenta que está sin anteojos? ¿Cómo? El posicionamiento de ella le genera una pasividad activa. Él estaba en una pasividad activa mientras el otro lo hacía por él. Este es un ejemplo de violencia activa, invisible, invisible ante todo, pero activa. No sé si está claro. ¿No? Y lo que ella traía ya a mí no me importaba nada. O sea, al final salí perdiendo, decía la cuidadora, porque ahora ella lo vivió que lo estaba retando y yo la estaba acompañando. No, no, no le estoy retando, aunque pueda parecer mi tono, porque todo esto que vos hiciste, Lau lo puede hacer. ¿No? Y él, después habría que ver en su estructura por qué que quedó en un beneficio, en una cuestión de esa pasividad activa que le da un beneficio, donde el otro hace por él. ¿No? Ahí podemos ver erotizaciones, cuestiones del cuerpo, fusiones, porque no hay simbiosis, ahí hay lo que yo llamo fusión por vía orgánica, ¿no? Cuerpos que se fusionan, ¿no? Donde se indiscrimina. Ojalá fuese una simbiosis, es una fusión mucho más temprana a la simbiosis, ¿no? Y del cual esto es lo que debe pasar mucho en las otras escenas. Y entonces rápidamente, bueno, él pidió los anteojos y bueno, y después, bueno, sí, la acompañante se fue y de alguna manera trabajamos con estas cuestiones. Pero este puede ser un ejemplo, no sé, Liliana, si más o menos voy respondiendo, a cómo se puede convertir en acto una violencia invisible, de alguna manera, ¿no? Por eso, en estos encuentros son importantes determinar esta cuestión. ¿Hay otros chat por ahí, Alicia? ¿O no? Era esta la única pregunta, pues ese es el que lo vi. Vale. Si yo sigo, Sí, yo no, no hay sigo. otro. Vos seguí, pero yo te aviso si hay otro chat Vale, sí, sí, que no sí. hayas visto. Bien, bárbaro. Entonces está desinvestimiento, sobreinvestimiento, que son estos ejemplos. Podremos saber también que para rastrear también la patología grave de la infancia, tenemos que ir viendo cuáles son los episodios tempranos, orgánicos tempranos que el niño transitó en el primer año de vida. Muchas veces hay niños, niñas que transitar por muchas cuestiones, no solamente de un niño prematuro, que también, que muchas veces vinos prematuros no secuelares, no con secuelas tan severas, ¿no? Pero que han pasado por situaciones que han quedado mudas en el armado psíquico, ¿no? O también niños, hay libros muy interesantes como Feinschule, cuando habla el niño y su cuerpo, de todas las cuestiones complicadas, niños, ¿no? De vómitos en chorro, de cuestiones respiratorias tempranas, todo el primer año de vida, aunque ahora el niño tiene 5 6 7 es importante rastrear, porque muchas veces son sintomatologías que quedan enmascaradas, pero que ha quedado silenciada, y que son cuerpos que han sido intrusados por un montón de estudios, de prácticas, de internaciones. Muchas veces le dicen, hoy sí, él estuvo internado por cuestiones respiratorias, fue terrible. Hay niños que a veces lo que yo llamo que son sobrevivientes, sobrevivientes de una catástrofe, pero que ha quedado mudo, que ha quedado silenciada. Y ahora está la disrupción, está el silencio, pero historizar me parece que es importante porque son cuestiones que también la familia no quiere ligar. Quedó desligado ese episodio por lo traumático, pero apenas uno historiza, la familia te lo cuenta casi con la misma vivencia que hace 5 o 6 años transitó. Y eso ha quedado una huella en ese armado, de ese psiquismo, en un yo corporal temprano, podremos pensar, y cómo fue vivenciando las intrusiones, ¿no? Si hablamos de las instancias del yo real primitivo, en el armado de la constitución psíquica, ese yo que tiene que discriminar del adentro y del afuera, muchas veces en el momento que el niño tenía que discriminar dentro y del afuera, estaba intrusado por un montón de cuestiones de prácticas médicas o cuestiones que no podía respirar o manifestaciones somáticas. Entonces muchas veces eso queda silenciado, puede ser desmentido,
pero si uno abre el juego, a veces armar una historia depende como nosotros preguntamos. Por supuesto que armar una historia va a depender de la transferencia que se va a armar para poder dar cuenta, ¿no? A veces nos apuramos, muchas veces a ver al niño, y a veces, no digo que hay que hacer muchas entrevistas, pero a veces nos apuramos ver al niño, y a veces es importante ver el entramado familiar. Cuando hablo de entramado familiar, también otro de los dispositivos en patologías graves, quiero comentar, es la posibilidad del vínculo fraterno, que no es una cosa menor a tenerlo en claro, tenerlo en cuenta como profesional del área de la psicología, de la psicopedagogía, hasta de otras disciplinas. Muchas veces yo me he encontrado, tanto de un lado como del otro, que de un lado del otro, que esos niños que no vienen del campo de la discapacidad, pero tienen un hermano con una discapacidad, que tiene un hermano que va a una escuela de educación especial, que está incluido y que viene a psicoterapia por muchos motivos. Por ahí aparece lo del hermano. Cuando yo propongo primero a los padres, que yo trabajo mucho la cuestión vincular el entramado, que en algún momento podemos hacer una sesión con el hermano, ese hermano que está en otros procesos terapéuticos, que está en rehabilitación. Los padres me dicen, no, pero él siempre hizo terapia, pero que venga el hermano acá, mire que el hermano está en silla de ruedas, no tiene lenguaje, no juega. Bueno, a veces le comento a qué me dedico, porque a lo mejor no saben, pero no me presento como especialista en el área, porque eso puede ser obturante, algunos ya lo saben, otros no. Pero lo que sí planteo esta cuestión, y es muy interesante cuando al niño en psicoterapia le planteo, me gustaría conocer a tu hermano, un día podemos hacer una sesión, no invitarlo a jugar, una sesión, que no es lo mismo que invitarlo, para darle, otra vez, volvemos a la idea del encuadre. Esos hermanos que muchas veces tienen mucha curiosidad sobre los espacios de su hermano, que están en varios procesos. Me acuerdo de un niño con 8 años justamente mellizo con un hermano con muchas dificultades neurológicas, ¿no? Uno sí, otro no. Y cómo había una sobreadaptación de uno y otro bastante claro. Cuando yo le planteo al hermano, él me dice con toda su naturalidad y espontaneidad, mi hermano es un plomo, no habla, no juega, no vamos a aburrir, Jorge. Bueno, yo no forcé porque me daba cuenta que no era el momento, ¿no? Y entonces yo me embalo y yo me freno a mí mismo, ¿no? Digo, no es el momento, Jorge, para insistir. Eso también es importante en los niños, trabajar la contratransferencia. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿No? Porque realmente nosotros también tenemos que trabajar en las infancias con nuestras propias contratransferencias, el sentir del analista, nuestras cuestiones somáticas, nuestras cuestiones de las emociones. Pero después hubo otro momento que algo traía, que no invitaba amigos a la casa, y ahí empezaba el cierto sentimiento de vergüenza, aunque él no lo decía, de la inhibición. Aunque él lo quería mucho al hermano, había una cosa afectiva, pero había algo de vergüenza. Y una vez cuando dijo, pobre mi hermano, yo tengo una cuestión que cuando un niño habla de pobre mi hermano, esa lástima es una autolástima. En realidad, yo creo que él se decía pobre a sí mismo, aunque, ¿no? Y sabemos cómo es importante poder transformar ese sentimiento de lástima en amor y ternura, ¿no? Y encuentro lúdico. Entonces, digo, ¿te acordás cuando yo te dije, vos me dijiste que no, y ahora tenés ganas? ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces ahí ya me di cuenta que Nina me estaba abriendo la puerta al consultorio. Por supuesto que lo que nosotros hacíamos quedaba entre nosotros, esto era otro espacio. Entonces yo le mostré qué objetos lúdicos tenía para niños que no tenían lenguaje, que tenían todo este tema de la sensorialidad, bastante, ¿no? Entonces, bueno, viene, por supuesto, toda una logística por niños con toda una cuestión en una silla muy especial que tenía con mucho apoyo, con su enfermera. O sea que el niño era un hermano multiimpedido, podríamos pensar. Y ese multiimpedido marcaba algo en la lógica de la psicoterapia, ¿no? Y que muchas veces la inhibición que tenía mi paciente es porque estaba como extrañándolo melancólicamente cuando él se alejaba de este hermano, que si bien es su hermano que él no jugaba, etcétera. Y fue muy interesante cuando empezamos a trabajar con objetos y el hermano con toda su dificultad,
pero se conectaba con objetos sonoros, que es lo que hay que trabajar en estos casos, con cuestiones de cierta musicalidad. Mi paciente empieza a abrir los ojos, ¿no? Y de incluirse en esa cuestión lúdica de poder encontrarse con algo de lo sonoro, que era no solamente lo sonoro del objeto, sino lo sonoro de su hermano, ¿no? Cuando él decía que el hermano era un plomo. Por supuesto, hay mucho para hablar de esto, tengo escrito sobre el vínculo fraterno, cualquier cosa, pero lo importante es ir viendo de qué manera poder abrir el espectro en la trama vincular, que no solamente quedarnos con esa mamá o ese papá, también con los papás es todo un tema. Ustedes saben que la clínica de niños, y bueno, yo cuando estaba rastreando, estaba viendo cuántos varones había en la sala, aparte de Facundo y yo, y me parece que somos nosotros dos. No quiero meter la pata, pero me parece que los únicos dos que somos, ¿no? Sí, me parece. Estoy rastreando por acá rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque también en la clínica de las infancias, en la clínica de patologías graves, es cómo alojamos al papá. Todo un tema no menor, ¿no? En las instituciones, en las psicoterapias. Y muchas veces yo me encuentro en el encuadre, en el dispositivo de la trama, cuando hago la devolución, esta cuestión, pedirle al papá si una vez al mes puede traerlo a sesión. Traerlo a sesión, no hacer una sesión, a traerlo a la sesión. Entonces el hermano, no, yo me ocupo, no. La mamá se enoja porque siente que ahí está el sobreinvestimiento, ¿no? Entonces, bueno, el padre, bueno, le comento por qué, que puede ser importante. Y por supuesto, cuando viene ese día el papá, viene la mamá. Y yo no tengo problema decir, ¿qué hace usted, señora? Usted tiene que estar en casa o descansando. Es el encuentro, él, bueno, usted se cree que yo reto a todo el mundo, porque soy ejemplo, dando ejemplo de reto, pero tiene que ver con esta cuestión de posicionamiento, aunque me suena que estoy retando mucho. Pero bueno, es el estilo quizás de intervención. Pero es para ubicar en este lugar, y es muy interesante cómo la mamá después se corre y empieza el papá a poder encontrarse con ese niño con toda la dificultad de traerlo, de llevarlo, llevar a un colectivo, o si tiene en el coche pero sin un tercero, ¿no? Va a viajar atrás, todas las cuestiones fuertes, ¿no? Que implica, ¿no? Y después se da una cuestión muy interesante, porque después yo tengo una plaza a media cuadra de mi consultorio, que se cae en Capital, que es la Plaza Irlanda, entonces los pacientes dicen la placita de Cantis o la placita de Jorge. Y entonces esto de ir a la placita, entonces después se convierte, no sabemos si ir a la sesión con papá o ir a la plaza, pero que de alguna manera en ese entramado el papá empieza a encontrarse con una cuestión. Yo me acuerdo de un niño que sí, que tiene una discapacidad puntual, una espina bífida, mielomeningocele, con mucha cuestión del cuerpo, y cuando había que sondearlo, realmente lo sondeaba solamente la mamá, y que el papá le daba impresión, va, no me lo dijo, pero él puso como una cara de asco, de alguna manera, ¿no? Saben que hay todo un tema con, a veces, lo que le pasa a ciertos papás, y que es respetable frente a cuerpos que necesitan mucha asistencia. Y ahí es muy importante ir viendo cómo alojamos al papá también, ¿no? Por supuesto que la enfermera tenía que enseñar que esto que lo otro. Y me decían, no, pero él no va a poder, le cuesta mucho, le da impresión. Bueno, pero como es un niño que tiene que ver mucho con lo corporal, aquel papá que no puede ponerle las balmas, aquel papá que está en otro lugar, no está con ese cuerpo, porque ese cuerpo tiene que ver con mucho compromiso de lo vincular y lo entramado. Entonces ahí hay que ver cómo alojamos nosotros, qué dispositivo armamos. Y si bien es verdad que hay muchos papás que después nos sostienen, pero depende qué alojamiento le damos nosotros. Primero, cómo se aloja esta cuestión, ¿no? Esto es clave. Y también de las instituciones, cómo alojamos al papá. Está bien, sabemos del papá que tiene que ver con la función paterna, o quién ejerce la función paterna, ¿no? Porque hay muchos hogares también que la función paterna puede ser un abuelo, puede ser un tío, ¿no? Puede ser alguien, ¿no? Que lo implica en sí, el padre como teatro. Pero me parece que estos son, por eso yo planteaba la cuestión de las familias, y no solamente padres, porque de alguna manera muchas veces queda como desdibujado ese lugar, ¿no? Y también puede ser que nosotros nos posicionamos con ese lugar que a los papás no se los puede convocar, no vienen, y uno se hace cargo. En una institución es muy común, no, el papá
de García no viene, ya sabemos, no vamos a insistir. Y uno se hace cargo de una historia que es de otro, ¿no? O analistas que dicen, no, ya con otros análisis. Yo me he encontrado muchas veces que no quise empezar entrevistas con mamás, sino viene el papá. No empezar las entrevistas, no empezar. No, o sea, de antemano, es decir, a veces hay padres separados, que eso es distinto, pero sabemos que muchas veces, a veces el papá se sorprende cuando lo convocamos, ¿no? A veces el papá no es convocado. Y muchas veces en estos de los chats, eh, yo en la primera entrevista armo y le pido que en los chats vamos a estar la mamá, el papá y yo. Y si hay hermanos más grandes, mayores, también incluyo en esa cuestión. Otra vez por el entramado, ¿no? Después uno va poniendo límites y se te desborda, no. Y es muy interesante porque es en esa cuestión cuando la mamá, que por supuesto un niño disruptivo, con cuestiones escolares muy complicadas, con cuestiones porque a veces en los niños disruptivos o en los niños de retracción, donde se apuran en los diagnósticos de autismo, que a veces puede ser que hay, a veces no es que el niño no sienta, sino que el niño siente demasiado, ¿no? Es muy importante ir viendo cómo pensar los excesos del sentir de los niños, de la sensorialidad del cuerpo, en este sentir demasiado. Y entonces cuando la madre, muy angustiada por situaciones escolares, ¿no? De maestros integradores, de cuestiones que informa, yo tengo ese chat de mamá, papá y yo, y la mamá me escribe por fuera de ese chat. Jorge, te voy a contar qué pasó. Digo, te equivocaste, mamá. No lo hago acá porque no quiero molestarlo al papá, porque está con muchas cosas, está con muchas reuniones. Bueno, pero así como la inteligencia artificial hace una síntesis y mándalo por allá, ¿no? Eh, los otros días una mamá estaba con un desborde muy fuerte por un acting out de un paciente mío de 12 años, muy fuerte, y mandaba. Y yo no tenía tiempo porque también quería escuchar bien y no, la cuestión era para una entrevista, pero había un desborde de la mamá. Y el papá por ahí me gana de mano y ahí es una intervención muy sugerida donde le dice a la esposa, déjalo tranquilo a Jorge, nos vamos a quedar sin psicólogo y ahí va a ser peor todo. ¿No? Esa intervención del papá fue más ordenador que todo lo que yo podía haber dicho. No sé si está claro, ¿no? Seguro que él estaba inflado, desbordado, pero también angustiado. Y le salió de esa manera, ¿no? Por supuesto, después intervengo y decía que, bueno, que todo eso se envía una entrevista, que tenemos que estar los tres y ir viendo la potenciación. Entonces, muchas veces, el alojar también a otros el entramado de los desbordes familiares, me parece que es necesario y que lo tenemos que intervenir, ¿no? Por supuesto que muchas veces las familias en los tiempos actuales, Facundo, muy interesante, cuando abrió el ciclo de conferencias, hablamos de lo actual y cómo muchas veces hay cuestiones que pareciera que hay situaciones que se fueron logrando, que hay como una amenaza que se va perdiendo. Los derechos de las infancias, los derechos en el campo de la discapacidad, las emergencias ni hablar, y que muchas veces no es tanto el tema de la crueldad, que también no es una cosa menor, sino el tema de la indiferencia. Me parece que cómo se puede ligar la crueldad actual con el tema de la indiferencia. Y tenemos que ir viendo qué registro tiene la familia de estas cuestiones que pasan. A veces no hace falta que la familia vaya a un lugar de reclamo, si puede o no, pero ¿qué le pasa con esa cuestión de la amenaza de la pérdida de derechos? Porque muchas veces yo observo en algunos grupos familiares de niños con patologías graves, dicen, bueno, Jorge, si se pierde, se pierde, como una anestesia a su propio derecho. Así como hay familias que reclaman, a mí lo que me preocupa es la anestesia del sentimiento de justicia de las familias, de ciertas familias. No voy a generalizar, están las familias que van, no hace falta ir a las marchas porque a veces no se puede, ¿no? Pero sí, o se enojan con la institución, otra vez cerraron porque van allá, pero no puede ser, que si no, no se va a conseguir nada. Entonces me parece que ahí muy importante, cómo se reproduce en la familia también una indiferencia y una anestesia a ese servicio. Eso me parece que es una cosa no menor y cómo
un bajar los brazos. Y hay que ver cómo vitalizar a la familia actualmente, cuando la familia pierde ese sentimiento que se pierde esa justicia, de alguna manera, que no es una cosa menor, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que ir viendo que en las familias actuales hay todo un tema, como yo dije al principio, familias intoxicadas de información. Por eso muchas veces, a veces las familias, en los niños, en las infancias, hay lo que yo llamo, más que un pronóstico, como, más que un pronóstico, digo bien, como una cuestión de algo que, como un obstáculo en la proyección, como una condena. No me sale, estaba buscando dentro mío ese artículo que digo, pronóstico condena. Es la condena diagnóstica, la condena del pronóstico, ¿no? Este es todo un tema de los niños con dificultades de la sensorialidad, estos términos que se habla de la desregulación, pero que muchas veces eso viene tenido de no poder pensar el armado psíquico del niño, solamente pensar en la sensorialidad y no que se desregula, lugares que están adecuados para el tema de los estímulos. Entonces uno podría pensar, primero, ¿qué información tiene la familia de esta patología del niño, este diagnóstico, por ejemplo, biomédico, hegemónico? Pero en especial lo que tenemos que ir viendo, lo que la familia recibió como condena de diagnóstico, que no es pronóstico. Una cosa es decir, en algún momento, nadie puede decir que a los 3 años ese niño va a hablar, que a los 4. Yo trabajo mucho con fono, con terapeutas de lenguaje, que no es lo mismo que decir fonoaudiólogos que rehabilitan, sino terapeutas de lenguaje, que es una especialidad dentro de la fonoaudiología para el campo en especial cuando no es para ese lenguaje, y la combinación de lo vincular. Ahí tenemos que ir viendo qué pronósticos recibieron como condena, porque eso ha quedado en el psiquismo del entramado familiar. Entonces muchas veces dicen, bueno, ya hace 3 años que está con la fono, lo voy a sacar porque ese tratamiento no sirve. Ahí yo siempre planteo es que la familia tiene que tener, y el fono o el psicólogo también seguido. El tema del trabajo familiar no es exclusivamente del psicoanalista, del psicólogo de niños. Es el trabajo que yo planteo la interdisciplina en familia, desde la escuela, desde el fono, desde el kinesio, TO, psicopedagogo, todas las disciplinas y vamos viendo cada uno su función. Porque a mí me parece que es muy arrogante que el psicoanalista solamente tome el tema de familia, solamente. Me parece que también las otras disciplinas, para trabajar las cuestiones puntuales del lenguaje, de lo corporal, me parece que es importante, ¿no? Siempre y cuando el profesional tenga una idea de sujeto, y qué idea de sujeto tiene, ¿no? Que no es una cosa menor, o qué idea de niño tiene, que todo es un paradigma muy fuerte, salvo que sea una cuestión de rehabilitar, que no hay que rehabilitar porque muchas veces hay que habilitar, ¿no? Que no hay que rehabilitar nada, hay que habilitar porque estamos en tiempo de constitución, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que ir viendo qué excesos de información tiene la familia frente a esto y podemos encontrar que encontramos padres con certeza de medicación, que es todo un problema no menor, porque a veces la medicalización temprana siempre tiene que ver con la medicalización de la propia familia. Por lo general, uno pregunta y la familia o tiene trastornos históricos, ¿no? Del sueño, ¿no? Y que toma una medicación de hace muchos años, pero no está actualizado por nadie. Entonces, bueno, y ahí cuando uno dice la palabra y no le gustaría poder pensar en un psiquiatra para medicar ese trastorno del sueño, esa cosa puntual, a la mamá o al papá o al adulto, porque ahí hay un modelo también de ese adulto de resolver esto por la cuestión química. Yo no digo que a veces hay niños que necesitan un psiquiatra infantil. Yo trabajo con psiquiatras infantiles, que quede claro, y en la SAPIA también tenemos módulos sobre psicofarmacología infantil necesaria. Pero para eso hay que hacer un rastreo también del modelo químico que tiene cada familia y la resolución del conflicto, ¿no? Hay algunos niños que necesitan ser medicados, especialmente las disrupciones, por el riesgo de su propio cuerpo y el riesgo que implica una situación escolar, que no es una cosa menor. Sí. Pero Jorge, también, sí, discúlpame, pero porque me apena interrumpirte, porque está interesantísimo, pero tiempo, como ¿no?
no nos queda mucho tiempo, quería recordar tu invitación a que participaran también, ¿no? Pues digo, sí, ¿vale? o Porque sea, yo me que entusiasmo continúes, tanto. pero que vaya. No, nosotros también nos entusiasmamos, pero, No, pero no, sí pero me está da bien. Yo pena estaba si tirando hay igual por la obra, intervenciones escritura. que, o sea, bueno, manejalo vos, que tenés No, mucha no, está bien, está muy bien. No, perspicacia, dos pero cositas más que recordarlo yo estaba simplemente. justamente ahí Sí, para sí, ir redondeando, es de culpa. alguna manera cómo la familia tiene que un niño y una niña que aparecen con cuestiones que no, la familia no puede espejarse. Ese no es un tema menor. Aquella familia que ve a su niño como alguien extraño, como algo ajeno al yo. Que eso es una injuria narcisista muy fuerte. No es herida, es injuria. Los padres que se sienten injuriados por un niño tan ajeno a su yo, que no tiene nada que ver, ¿no? Desde la cuestión de lo intelectual, de la supuesta inteligencia y la cuestión. Bueno, y ahora sí, me parece bien abrir el juego de intercambio y después algunas cuestiones que tengo por ahí para así aprovechamos bien y después dar también, comunicar el próximo ciclo del mes que viene. Así que bueno, quien quiere comentar alguna cuestión de esto u otros temas que nos abordé o que me quieren preguntar, acá estoy. Profesora, me gustaría comentar algo. Sí, Sí, Angélica. Rato me Angélica. deja así porque está acá, pero voy a bajarlo un poquito. Está bien, está bien. Eh, sí, lo que pasa es que mientras lo escuchaba, recordaba el caso de una paciente con la que estoy trabajando. Ella tiene 11 años y claro, ella tiene muchas dificultades para moverse, ya ella está en silla de ruedas. Durante el día en su casa ella está en cama, está postrada, ya necesita asistencia para muchas, muchas cosas. Y la madre se comunica conmigo por recomendación de una colega y me pide que ojalá yo pueda tener un par de sesiones como para evaluarla y trabajamos de manera virtual, porque ella hay muchas dificultades de traslado y tiene muchas intervenciones kinesiológicas, terapeutas ocupacionales y todo. Y hemos empezado a trabajar de manera virtual y yo justamente estaba pensando en esto de la Con la privacidad madre, perdón, con la madre o con la niña empezaste. con la niña. Igual Con entrevisté a la la niña, mamá, perfecto. pero ya empecé a Bien, trabajar con la niña. bien. Eh, y empiezo a pensar esto de la privacidad. Aparte tiene 11 años, está ya muy puber también. Y yo le pregunto qué espacio tiene como para ella, para su privacidad, y ella me dice, nada, muy poco, nada, nada. Y de repente, bueno, empezamos con esto de hablar por cámara, la mamá la deja ya sola en su pieza, la mamá siempre se va, cierra la puerta, pero ella ha derivado nuestra conversación hacia el chat. Me dice que no quiere conversar por voz, sino que quiere que hablemos por chat. Y ahí ella me dice algo que nunca me había dicho, tampoco cuando estamos conversando, me dice, claro, lo triste que ella está y que la actitud que tiene la mamá con ella la tiene destrozada por dentro. Y yo también me fui como dejando llevar en el fondo en lo que ella me iba proponiendo y no entendí muy bien tampoco qué estaba pasando con este chat, pero lo acepté en el fondo como esta propuesta y me parece claro que fue un espacio como habilitante para que ella pueda dar cuenta quizás de esos sentimientos que ni siquiera ella se atreve a decir porque no sé si siente que tiene la privacidad incluso en esa instancia que se queda sola en su habitación. Porque, a ver, es muy interesante lo que traes y muy complejo a la vez, porque de alguna manera uno podría pensar que aquellos pobres que necesitan apoyo, ¿no? Para todo, para toda la vida, ¿no? Para todo el devenir de la higiene, la alimentación, toda la cuestión. A vos lo que te serviría muy bien, porque tengo mucha experiencia en esto de campo de niños, es primero también conectarte con algún rehabilitador físico para ver qué grado de autonomía mínima tiene física. Mínima, mínima, mínima. Porque a pesar de los apoyos, puede ser que algo tenga de autonomía física mínima. Si puede levantar o escribir, ya está, te está escribiendo el chat. Ya de Mínimo. alguna manera tiene alguna autonomía, porque yo tengo algunos pacientes que solamente con la voz, porque no pueden escribir por la atrofia muscular, con todo lo que implica. Entonces, primero a mí me sirve mucho hablar con kinesiólogos, con terapeutas físicos,
¿no? Acá decimos kinesiólogos o TO, preguntar qué autonomía tiene, donde vos estás descubriendo, porque ahí es probable que ahí, cuando ella escribe, logra una autonomía. Ujú, Está claro que con el cuerpo no tiene, está claro, y ahí puede ser que aparece como un despliegue de la motricidad, que a pesar de fuerte atrofia e inhibición, puede ser, ¿no? Después cualquier cosa me podés escribir, yo tengo trabajo sobre esta cuestión puntual, porque implica un trabajo muy fuerte también de tu contratransferencia, de lo que a vos te va a ir movilizando esta cuestión. Pero es muy interesante cómo la paciente encontró un método, ¿no? Para poder vincularse con vos, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera dentro de su supuesta pasividad corporal se puso activa, ¿no? Y ujú. cómo de alguna manera se puede activar las emociones. Por lo general, los pacientes, con esto redondeamos y vamos a ver qué otra pregunta hay, es que muchas veces son pacientes que no se ha trabajado nada de la vida psíquica, de la vida emocional, pues se ha trabajado un cuerpo desvalido, un cuerpo vulnerablemente temprano. Y la parte psíquica o emocional viene después, viene en la pubertad. Cada vez más en los centros de rehabilitación se insiste que los abordajes psíquicos en niños con patologías neurológicas, estos compromisos sea temprano, pero muchas veces aparece más tarde, ¿no? Pero bueno, esto es, después cualquier cosa me podés escribir o ver, ¿dale? Ya, Bien, profe, yo les creo. eh, Muchas gracias. interesante tu aporte. Sí, ¿algún comentario más? Alguien escribió por ahí, no sé, tengo que ver a ver qué hay. Andrea Gatica. Andrea, ¿dónde estás ahí? Desmuteate. Hola, buenas Sí, Andrea, noches. Bueno, qué placer, hola. Jorge, escucharte. Me voy con muchas ideas. Y estaba pensando esto que decís, ¿no? Del trabajo con madres y padres. Y bueno, en la clínica me encuentro a veces con esto, ¿no? Cuando uno convoca por ahí, me ha pasado en especial con padres, que se niegan rotundamente a habitar el espacio, digamos. De hecho, han dicho, ¿no? Yo voy a ir cuando yo quiero, o se niegan directamente a tener cualquier tipo de contacto. Eh, y yo, qué difícil que es en esos momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, surgió esto mucho de las denuncias y demás, a ver si está el consentimiento, si no. La verdad que es difícil, ¿no? Ese trabajo y ver ahí, por supuesto que es el caso por caso, ¿no? Ver si uno continúa aún así trabajando con esos niños o qué maniobras hacer en esas situaciones, ¿no? Ahí lo que decís, Andrea, es también, a lo mejor en las primeras entrevistas, en esa resistencia, es ir viendo lo que yo llamo las trayectorias terapéuticas de los padres en otros espacios. Pero no para que nos hablen mal de un colega, que uno corre el riesgo, ¿no? Sí, porque fulano, vegano, ¿no? Porque después todos nos conocemos ahí, que uno puede pescar, ¿no? Yo no pregunto nombre, ni quiero saber. Pero las trayectorias, ¿no? Me parece que no es una cosa menor, ¿no? Porque a veces, y lo digo con mucho respeto, a veces hay papás que son como asesinos seriales de terapeutas, suena muy fuerte decirlo, pero que fueron a uno, fueron a otro. Y lo que yo siempre digo, las primeras entrevistas, que si en algún momento los padres deciden interrumpir el proceso por desacuerdo, por cuestión, que pueda cerrar el vídeo. Eso es una cosa que no llegué, pero ahora me hice acordar es la importancia de cerrar el proceso. Muchos niños con patologías severas pasan por muchos espacios sin el cierre, que es un tema no menor, no poder despedirse. El esfuerzo que implica transferencialmente hacer el vínculo para ese niño. Y para nosotros también nos quedamos con algo que no, pero para el niño mucho más, ¿no? Entonces muchas veces cuando los niños faltan a sesión y uno se la ve venir, yo le grabo a la mamá y al papá y le digo, hola, bueno, todavía con una niña que estaba los padres con resistencia y cuestiones, y que resistencia era que llegaban cansados, que traían. Entonces le digo, bueno, este es un mensaje para Ángeles, le digo. Ángeles, bueno, hace 2, 3 veces que no nos vemos, de sesiones te mando un saludo. Bueno, ¿qué le digo a las bebés? Ella juega con los bebés,
que lo supera, le corta la cabeza, lo desarma por situaciones que ella vivió, ¿no? De pasivo activo. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué le digo a los bebés? Porque hace 3 días que me están preguntando qué hago con los bebés. Le digo a la mamá que por favor se lo transmita. La madre me dice, me volví loca toda la semana con esto del bebé y Jorge, así que el miércoles que viene va a sesión o va a sesión. Y fue la niña que reclamó el espacio. No sé si es claro, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que alojar a los niños no tienen celulares, por lo general, muy pequeños, pero sí comentar a los niños. Cuando los niños faltan, yo le hablo a los niños en el celular de la mamá y del papá o de ese grupito. Una vez un niño me dice, yo no estoy enfermo, Jorge dijo. Y la mamá había dicho que estaba engripado. Bueno, fue muy cómico eso, ¿no? Pero bueno, se aclaró a la mamá y que esto que lo otro. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Bien, Bien, ya bien, estamos bien. ahí, me parece. Sí, están los chats, ¿no? De felicitaciones y también, eh, a ver, espera, para verlos así, bueno, está en hora de Sol Tortosa, de felicitaciones, les agradezco que incluyan a Sapia también, y después también de Paula Galotti, que te dice, Sí, bueno, qué bueno, qué placer placer escucharlo como escucharlo como psicopedagogo, psicopedagogo. me Me llevo llevo especialmente la especialmente la distinción distinción entre entre autonomía y autonomía y autodeterminación. autodeterminación. Estar Estar resonando, no sé resonando, no por sé qué, por pero qué, pero, bueno, pero pero bueno. bueno, Lo que lo que voy a voy a aprovechar aprovechar que que Paula es Paula es psicopedagoga, psicopedagoga. Hola, Hola, no sé ¿se ¿se escucha? escucha? Hola. por qué ¿Por hace qué hace tanto, tanto, resuena resuena tanto. tanto? Bueno, 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 me van a bueno, me tener que van a tener escuchar que escuchar Es doble. doble. porque Es porque alguien tiene alguien abierto tiene el abierto el micrófono. micrófono. Sí, si cierran los Yo micrófonos, quería hacer ahí una está. pregunta. Ah, sí, sí, decilo y No sé después. si soy, Bien, Susana, ¿quién yo? te escucho, ¿Dónde está? Susana. te escuchamos. Bueno, Sí, Ahí dale. muy está. No te interesante, encontraba. Jorge. Acá estoy, hola, Susana, Ahí estás. Susana Grosso. Muy interesante y me parece, bueno, es determinante la configuración vincular, ¿no? Con padres, Ujú. con hermanos, con abuelos y o con otras personajes que son significativos en la vida del niño, que a veces Bueno, no necesariamente son vínculos directos familiares, ¿no? Y te quería preguntar precisamente cuando vos dijiste lo del chat de incluir a veces hermanos cuando son más grandes. ¿Desde qué edad, en tu experiencia, incluís a algún otro hermano, primo, puede ser también, no necesariamente hermano, alguien que tiene un vínculo fuerte, en ese chat con los papás o con los referentes primarios? sí, por lo general los criterios de selección de los hermanos, primero tengo que conocer al hermano, en la sesión vincular, y por lo general tienen que ser mayores de edad, no menores. No menores porque ya hubo como un tránsito, un vínculo, si no, puede ser como un mandato muy complicado, y si ponemos un hermano menor, lo que hacemos es fomentar el falso ser y la sobreadaptación de ese niño, ¿no? Por un lugar que ya lo tiene. Entonces, por lo general, es los mayores en adelante, Mm. nunca menores. Y lo mismo que cuando los criterios de selección, cuando lo invitan en las capacitaciones en las escuelas, no es tanto por patología de los niños, sino eso es un obstáculo, sino por edades evolutivas, que eso es bastante claro, ¿no? Que un psicoanalista decir evolutivo, pero también lo evolutivo es necesario, ¿no? Y está También. ir viendo. No, niños de la primera infancia, de la segunda, y no mezclar realmente, porque también es escuchar situaciones que todavía el niño no está preparado para escuchar a un hermano que tenga 25 años. ¿Eh? Bueno, ahí Ujú. estamos. Gracias, Bien. Susana, por estar. ¿Eh? Sí. Les voy a comentar la próxima actividad y después retomamos a Gracias. Jorge, ¿no? El próximo encuentro va a ser el 5 de agosto a esta misma hora. El diagnóstico psicopedagógico acompaña los aprendizajes en tiempos difíciles. Va a ser una presentación de la licenciada Mariana Wagner, ¿no? Que es psicopedagoga clínica y miembro del Fórum Infancias y que justamente coincide mucho cuando la invitamos, el contacto me lo dio Jorge, ella coincidió mucho con nuestra problemática en relación a las cuestiones diagnósticas actuales que circulan y complican la clínica y generan sufrimiento y demás. Así que bueno, quedan invitados, va a aparecer en nuestro Instagram, por supuesto. Y lo único que yo destacaría, bueno, ahí están muchos aspectos en Jorge, en todo lo que vos fuiste desarrollando, pero lo que quisiera destacar es que incluso cuando retás, lo haces muy afectuosamente, ¿no? Como que
hay como una cuestión de los modos de intervención y demás que está muy atravesado por el cuidado de todos los miembros de la familia, y que justamente por algo hablaste de la crueldad y de la indiferencia, que nos estás mostrando una forma de pensar, de actuar en la clínica que está en las antípodas, ¿no? Eso parece que atraviesa, viste, muchos aportes conceptuales, ¿no? Diferenciaciones, ¿no? Inclusivo diferente a convivencia, por ejemplo, sobre investimiento diferente a sobreprotección, y como eso, muchos otros. Pero, pero me parece que siempre tuvo esa constante, por eso te digo, incluso cuando los retabas, ¿no? Creo que te pueden Y, escuchar porque lo haces con afecto, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, tiene te que haber agradezco. Sí, tiene que haber una transferencia armada, si no, no se sí, puede. si no, Una no se transferencia puede, armada. seguro. Bueno, Paco, entiendo que pues, volvemos a agradecer, no sé, Facundo, ¿querés intervenir? No, Y cerramos. Sí, lo mismo, creo que nos vamos todos con mucho entusiasmo. Jorge tiene, además de un enorme rigor y de una enorme generosidad en términos clínicos también para dar cuenta de su praxis, de una capacidad de generar entusiasmo y pensamiento y vitalidad que es muy grata y que Ujú. ayuda también a que en estos momentos, como decíamos, difíciles socialmente, difíciles para la clínica, difíciles para nuestros pacientes, encontremos también fuerza y ánimo para encontrar las mejores herramientas para mitigar o resolver el padecimiento psíquico. Así que de Sí, nuestra parte, en nombre de Asapia, muchísimas gracias por haberse tal sumado a esta cual. actividad. Muchas gracias a Jorge y quedan invitados para la próxima actividad el mes que viene. Sí, y esta como actividad va a siempre quedar yo después cierro, disponible. Sí, claro, como siempre Jorge. yo brindo, siempre hay que brindar en esta vida. Brindemos. Muy bien, Lo que tengamos, mate, lo con que lo Muy que sea, bien. tengamos, así, con la sopa por la hora, ya, con la Bueno, hasta la sopa. cafecito. próxima. Hasta la Gracias, próxima. gracias. Gracias a Sapia, Chao, gracias a Jorge. ustedes. Adiós. Gracias, Muchas Jorge. Muy gracias. buenas noches. Chao. Vamos a Gracias. arrancar.